Pasé 8 años matando sin piedad en Tepito, hasta que recibí 3 balazos y vi a Jesús en mi lecho de muerte. Lo que Él me mostró me hizo llorar como nunca. Mi nombre es Marco Antonio Vargas, pero en las calles de Tepito me conocían como el Diablo. Hoy tengo 36 años, pero cuando tenía 22 años estaba muriendo en una cama de hospital con 3 balazos en el cuerpo y los médicos diciéndole a mi madre que me preparara para lo peor. No recuerdo mucho de ese momento, solo el sonido de las máquinas pitando sin parar, el olor a desinfectante mezclado con sangre y la voz de mi mamá llorando en el pasillo del Hospital General de Balbuena. Ella rezaba el rosario como siempre lo hacía, con esas cuentas gastadas que heredó de mi abuela, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que no me dejara morir así como un perro en la calle. Pero yo ya estaba tan adentro de la oscuridad que ni siquiera sabía si quería vivir o morir. Mi vida había sido un infierno de violencia, sangre y venganza, desde que tenía 14 años. Y ahora, tirado en esa cama fría del hospital, con tubos por todos lados y el cuerpo destrozado, yo sentía que finalmente la muerte me había alcanzado. Esa noche del 15 de agosto de 2011, todo cambió. Había salido con mi pandilla, la Unión Tepito, a cobrar una deuda de drogas en la colonia Morelos. Éramos 6. Yo, el chino, el pelón, el gordo, el flaco y el ratón. Todos armados hasta los dientes con pistolas calibre 38, 9 milímetros y hasta una escopeta recortada que el gordo llevaba escondida bajo su chamarra negra. Yo llevaba mi 9 milímetros favorita, la misma que había usado en más de 12 ejecuciones. Tenía el mango grabado con una calavera y mis iniciales, MAV. Esa pistola era mi orgullo, mi poder, mi identidad. Cuando la sacaba, todos sabían que el Diablo estaba listo para matar. Esa noche llegamos al punto de encuentro en un callejón oscuro cerca del mercado de Tepito, donde se supone que los rivales de los Rodolfos nos iban a pagar 50,000 pesos que nos debían por un cargamento de coca que robaron el mes anterior. Pero fue una trampa. Apenas bajamos de las 2 camionetas Chevy viejas y oxidadas, escuchamos los primeros disparos. Fueron como truenos que rompieron el silencio de la noche. El ratón cayó primero, con un balazo en la cabeza que lo mató al instante. Su sangre salpicó mi cara y mi camisa. Yo saqué mi pistola y empecé a disparar sin pensar, sin apuntar, solo disparar hacia donde venían las balas. El olor a pólvora llenó el aire, mezclado con gritos, maldiciones y el sonido de los casquillos cayendo al pavimento. Maté a 3 de ellos, lo sé porque los vi caer. Uno de ellos era un muchacho joven, tal vez de 16 años, con el rostro lleno de miedo. Le di 2 balazos en el pecho y lo vi desplomarse contra la pared, con los ojos abiertos y la boca sangrando. Pero justo cuando creí que habíamos ganado, sentí el primer impacto. Fue como si alguien me golpeara el estómago con un martillo de hierro. Luego vino el segundo, en el pecho, y el tercero, en el hombro izquierdo. Caí al suelo, sin aire, sin fuerzas, sintiendo cómo la sangre caliente salía de mi cuerpo como un río imparable. Escuché a mis compañeros gritar mi nombre, pero sus voces se fueron apagando. El chino y el pelón me arrastraron hasta la camioneta y me dejaron tirado en el asiento de atrás, pero yo ya estaba perdiendo la conciencia. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue la imagen de mi madre, arrodillada en nuestra casa humilde de Tepito, rezando frente a una imagen de Jesús crucificado que tenía colgada en la pared de la sala. Esa imagen siempre me perseguía, incluso en mis peores momentos de violencia. Cuando desperté, estaba en el hospital, pero no sabía cuánto tiempo había pasado. Después me dijeron que fueron 3 días en coma inducido. Los doctores me habían operado de emergencia para sacar las balas y detener la hemorragia interna, pero mi condición era crítica. Mi madre estaba sentada a mi lado, agarrando mi mano con fuerza, con los ojos rojos de tanto llorar. Mi hermano menor, Carlos, de 17 años, estaba en la esquina del cuarto con la cabeza gacha, sin decir nada. Él también estaba en la pandilla, reclutado por mí mismo 2 años atrás, y yo sabía que él pensaba que yo iba a morir como nuestro padre murió.
asesinado por balas de rivales. Mi hermana, Lucía, no estaba ahí. Ella había huido de la casa hacía un año, después de quedar embarazada de un pandillero de los Rodolfos, y desde entonces no sabíamos nada de ella. Mi familia estaba destrozada, rota en pedazos por la violencia que yo mismo había traído a nuestras vidas. Mi madre, doña Teresa, vendía tacos de carnitas y barbacoa en un puesto callejero cerca del metro Tepito para mantener a mis 2 hermanos menores, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, con las manos quemadas por el aceite hirviendo y la espalda doblada por el peso de los años y el sufrimiento. Ella nunca dejó de rezar por mí, nunca dejó de pedirle a Dios que me sacara de ese mundo de muerte. Pero yo estaba tan ciego, tan lleno de odio y sed de venganza, que no escuchaba sus súplicas. Los médicos le dijeron a mi madre que yo tenía un pulmón colapsado, daño severo en el hígado, y que había perdido casi la mitad de mi sangre. Mis probabilidades de sobrevivir eran del 20%, pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo en ese momento, es que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Esa tercera noche en el hospital, mientras yo estaba conectado a las máquinas que mantenían mi corazón latiendo y mis pulmones respirando, algo cambió. De repente, sentí como si me estuvieran jalando hacia abajo, como si cayera en un pozo oscuro y sin fondo. No había luz, no había sonido, solo oscuridad total y un frío que me congelaba hasta los huesos. Yo sentía pánico, terror absoluto, porque sabía que estaba muriendo de verdad. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente solo en esa oscuridad, y por primera vez en mi vida sentí lo que era el verdadero miedo. No el miedo a las balas o a los rivales, sino el miedo a lo que venía después de la muerte. Y en ese momento, en medio de esa oscuridad aterradora, escuché una voz. No era una voz normal, no era como la voz de un hombre o una mujer. Era una voz que venía de todos lados a la vez, llena de poder, de autoridad, pero también de un amor tan profundo que me hizo quebrarme por dentro. La voz me dijo: «Marco Antonio, ¿por qué has destruido tu vida y la vida de los que te aman?» Y de repente vi una luz brillante tan intensa que no podía mirarla directamente, pero en medio de esa luz vi la figura de un hombre. Tenía heridas en las manos y en los pies, y en su frente había marcas de espinas. Era Jesús. El mismo Jesús de la imagen que mi madre tenía en la sala. El mismo Jesús que yo había ignorado, burlado y rechazado toda mi vida. Él me estaba mirando con ojos llenos de compasión, pero también de tristeza profunda. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió completamente. Para entender cómo llegué a ese callejón oscuro con 3 balazos en el cuerpo y al borde de la muerte, tengo que llevarlos atrás en el tiempo, a mis primeros recuerdos de niñez en el barrio Bravo de Tepito, Ciudad de México. Nací el 12 de marzo de 1989 en una casa de 2 cuartos con paredes de ladrillo sin pintar y techo de lámina oxidada que goteaba cuando llovía. Mi padre, Roberto Vargas, trabajaba como mecánico en un taller de autos robados controlado por una de las pandillas más antiguas de la zona. Mi madre, Teresa, era ama de casa y cuidaba de nosotros 4. Yo era el mayor, luego venía mi hermana Lucía y después mis 2 hermanos menores, Carlos y el pequeño Miguel. Vivíamos hacinados en esa casa húmeda que olía a tortillas quemadas y a humedad, pero éramos felices a nuestra manera. Mi padre llegaba todas las noches con las manos negras de grasa, se lavaba en una tina de plástico en el patio y luego se sentaba a cenar frijoles refritos, arroz y tortillas que mi madre hacía a mano en el comal. Recuerdo que él me contaba historias de cuando era joven, de cómo él también había estado metido en problemas con pandillas, pero que había logrado salir para formar una familia. Me decía: «Mijo, tú vas a estudiar, vas a ser alguien en la vida, no como yo que me quedé atrapado en este infierno». Pero sus palabras eran solo sueños rotos, porque el infierno de Tepito no perdona a nadie. Todo cambió la noche del 24 de diciembre de 1998. Yo tenía 9 años y era Nochebuena.
Mi madre había preparado una cena especial con el poco dinero que teníamos: tamales de pollo, ponche de frutas caliente y hasta un pequeño pastel de chocolate que compró en la panadería de la esquina. Estábamos esperando a mi padre para cenar juntos y después ir a la misa de medianoche en la iglesia de San Judas Tadeo, donde mi madre siempre llevaba flores y velas para pedir protección para nuestra familia. Pero mi padre nunca llegó. A las 11 de la noche, tocaron la puerta con golpes fuertes y desesperados. Mi madre abrió y encontró a 2 hombres con las caras cubiertas por pañuelos rojos. Uno de ellos le dijo con voz fría: «Su esposo está muerto, señora. Lo matamos por sapo. Dejó de pagar su cuota y además andaba hablando con los federales». Y se fueron, dejando a mi madre de rodillas en el piso, llorando y gritando como una loca. Yo salí corriendo de mi cuarto y la encontré así, destrozada, con las manos temblando y los ojos desorbitados. Esa noche, mi infancia murió junto con mi padre. Encontraron su cuerpo 2 días después en un terreno baldío cerca del mercado de Tepito, con 12 balazos en el pecho y una nota que decía: «Esto les pasa a los traidores». Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo vacío, y su boca estaba llena de sangre seca. Yo fui al velorio y vi su cuerpo en un ataúd barato de madera sin pintar, con su ropa de trabajo todavía manchada de grasa. Mi madre no dejó de llorar durante 3 días. Mis hermanos pequeños no entendían lo que pasaba, pero yo sí. Yo entendí que en Tepito la vida no vale nada, que puedes morir en cualquier momento y nadie va a hacer justicia por ti. Después de la muerte de mi padre, todo se volvió más difícil. Mi madre tuvo que empezar a trabajar vendiendo tacos en la calle para alimentarnos. Se levantaba a las 4 de la mañana para preparar la carne, las tortillas, las salsas y las cebollas asadas, y luego empujaba un carrito de metal oxidado hasta la esquina de la avenida Tepito, donde montaba su puesto bajo un toldo de plástico azul. Trabajaba bajo el sol ardiente del mediodía y bajo la lluvia fría de la noche, con las manos quemadas por el aceite hirviendo y la espalda doblada por el cansancio. Ganaba apenas 200 pesos al día, que no alcanzaban ni para pagar la renta del cuarto ni para comprar comida suficiente para los 4 niños. Yo veía cómo ella lloraba en silencio mientras rezaba el rosario todas las noches, pidiendo a Dios que nos protegiera y que nos sacara de esa pobreza. Pero Dios parecía sordo a sus oraciones. Yo empecé a sentir rabia, una rabia profunda que me quemaba por dentro, rabia contra los hombres que mataron a mi padre, rabia contra la pobreza que nos aplastaba, rabia contra un Dios que permitía tanto sufrimiento. Y esa rabia se convirtió en sed de venganza. A los 14 años, dejé la escuela. Ya no veía el sentido de estudiar cuando mi familia se moría de hambre. Mis compañeros de clase se burlaban de mí porque usaba los mismos zapatos rotos durante 2 años y porque mi ropa olía a grasa de los tacos de mi madre. Los maestros no me prestaban atención, estaban más ocupados controlando a los otros 50 alumnos en un salón sin ventanas y sin ventiladores. Un día, simplemente, dejé de ir. Mi madre me rogó que volviera. Me dijo que la educación era la única salida de Tepito, pero yo ya había tomado mi decisión. Empecé a pasar tiempo en las esquinas del barrio, viendo cómo los pandilleros de la Unión Tepito controlaban todo: el narcotráfico, las extorsiones, los robos de autos, los secuestros. Ellos tenían dinero, respeto, poder. Ellos tenían armas, cadenas de oro, tenis Nike de 2,000 pesos y camionetas último modelo. Yo quería ser como ellos. Quería tener lo que mi padre nunca pudo darme: protección, dinero y la capacidad de vengarme de los que nos habían destruido. Me acerqué a uno de los líderes de la Unión Tepito, un hombre de 35 años, apodado El Padrino, que controlaba toda la zona del mercado. Le dije que quería entrar a la pandilla, que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. Él me miró con desconfianza al principio, pero cuando le conté que mi padre había sido asesinado por los Rodolfos, sus ojos brillaron con interés. Me dijo: «Si quieres entrar, tienes que probarte. Tienes que matar a alguien». Y así fue como a los 14 años, con las manos temblando
y el corazón latiendo como tambor, maté por primera vez. Fue a un vendedor de drogas rival que trabajaba en la colonia Morelos. Lo esperé en un callejón oscuro. Me acerqué por la espalda y le disparé 2 veces en la cabeza con una pistola calibre 22 que el padrino me había dado. Vi cómo su cuerpo caía al suelo, cómo la sangre se expandía por el pavimento, cómo sus ojos se quedaban abiertos mirando la nada. Sentí náuseas, vomité en la esquina y lloré toda la noche escondido en mi cuarto. Pero al día siguiente, ya era parte de la Unión Tepito, ya era uno de ellos, y con el tiempo, matar se volvió más fácil, hasta que ya no sentía nada. Pasaron 8 años de mi vida sumergido en ese mundo de violencia extrema. Me tatué casi todo el cuerpo, calaveras en el pecho, pistolas en los brazos, cruces invertidas en la espalda. Cada tatuaje representaba un asesinato, una extorsión, una balacera exitosa. Me apodaron el Diablo, porque era el más despiadado, el más sanguinario, el que no tenía piedad ni remordimiento. Consumía cocaína todos los días para mantenerme despierto y alerta, para no sentir el dolor emocional que me carcomía por dentro. Mi vida era un ciclo interminable de sangre, drogas, sexo con prostitutas en hoteles baratos y miedo constante a ser traicionado o asesinado. Dormía con la pistola debajo de la almohada y nunca bajaba la guardia. Mientras tanto, mi familia se desmoronaba. Mi hermana Lucía quedó embarazada a los 16 años de un pandillero de los Rodolfos, nuestros enemigos mortales. Cuando yo me enteré, quise matarlo, pero ella me suplicó llorando que no lo hiciera porque lo amaba. Finalmente, huyeron juntos a Guadalajara y no volvimos a saber de ella durante años. Mi hermano Carlos, que me idolatraba y quería ser como yo, entró a la pandilla a los 15 años. Yo mismo lo recluté pensando que así estaría protegido, pero en realidad lo estaba condenando al mismo infierno en el que yo vivía. Y mi madre, mi pobre madre, enfermó gravemente del corazón por todo el estrés acumulado. Los doctores del centro de salud le dijeron que necesitaba una operación que costaba 80,000 pesos, dinero que nosotros no teníamos. Yo le di 50,000 pesos que había ganado en una extorsión, pero nunca le dije de dónde salió ese dinero. Ella lo tomó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Mijo, yo sé que andas en malos pasos, pero todavía hay tiempo para que aceptes a Cristo y cambies tu vida». Yo me reí en su cara y le dije: «Mamá, Cristo no existe, y si existe, nos abandonó hace mucho tiempo». Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una espina que no podía sacar. La noche del 15 de agosto de 2011 comenzó como cualquier otra noche de cobro violento en Tepito. Eran las 9 de la noche y yo estaba sentado en una mesa de plástico en el patio trasero de la casa de El Padrino, bebiendo cerveza Corona con mis compañeros de la pandilla. El Chino, un tipo flaco y nervioso de 24 años, con cicatrices de quemaduras en todo el brazo izquierdo por un accidente con gasolina en un ajuste de cuentas. El Pelón, un hombre corpulento de 28 años sin pelo y con tatuajes de serpientes en el cuello, que había matado a más de 20 personas. El Gordo, de 32 años, que arrastraba una pierna por un balazo mal curado y que siempre llevaba una escopeta recortada escondida bajo su chamarra. El Flaco, apenas un muchacho de 19 años que acababa de entrar a la pandilla 3 meses atrás y que todavía tenía esa mirada de inocencia perdida en sus ojos. Y el Ratón, un tipo bajito de 26 años con dientes de oro y una risa nerviosa que usaba antes de cada asesinato. Estábamos planeando el cobro de una deuda de 50,000 pesos que los Rodolfos, nuestra pandilla rival, nos debían por un cargamento de coca que habían robado el mes anterior de uno de nuestros puntos de venta en la colonia Morelos. El Padrino nos dio las instrucciones claras. Llegan al callejón detrás del mercado a las 10 de la noche, recogen el dinero y si hay problemas, los matan a todos. No quiero prisioneros, no quiero testigos. ¿Entendido? Todos asentimos en silencio. Yo revisé mi pistola 9 milímetros, la que tenía grabada con la calavera y mis iniciales EMAV, y me aseguré de que el cargador estuviera lleno con 15 balas.
Sentía esa mezcla familiar de adrenalina y cocaína corriendo por mis venas, ese estado de alerta máxima, donde todos los sentidos se agudizan y el miedo desaparece. Me metí 2 líneas de coca en el baño antes de salir, sintiendo cómo la droga me quemaba la nariz y me llenaba de una confianza falsa e invencible. Salimos en 2 camionetas Chevy viejas y oxidadas, sin placas, con los vidrios polarizados. Yo iba en la primera camioneta con el chino manejando, el pelón en el asiento del copiloto y el flaco atrás conmigo. La segunda camioneta llevaba al gordo, al ratón y a otros 2 pandilleros más jóvenes que apenas conocía. Las calles de Tepito estaban llenas de gente esa noche, vendedores ambulantes gritando sus ofertas de ropa pirata, tacos, elotes y DVDs falsificados. Las luces de los puestos callejeros iluminaban la oscuridad con colores amarillos y rojos. Niños corrían entre los puestos persiguiendo perros callejeros. Mujeres cargaban bolsas de mandado pesadas y hombres ebrios se tambaleaban en las esquinas. Era la vida normal de Tepito, un caos organizado, donde la muerte y la vida convivían en cada esquina. Pasamos frente al puesto de tacos de mi madre. Alcancé a verla por un segundo, inclinada sobre el comal hirviendo, con el cabello recogido en una cola de caballo y el delantal manchado de grasa. Ella no me vio, o tal vez fingió no verme. Yo sentí una punzada de culpa en el pecho, pero la ignoré. No podía permitirme sentir nada en ese momento, no cuando iba camino a un cobro que probablemente terminaría en sangre. Llegamos al punto de encuentro a las 10:05. Era un callejón oscuro detrás del mercado de Tepito, entre 2 bodegas abandonadas con paredes llenas de grafitis y basura acumulada en las esquinas. El lugar apestaba a orines, basura podrida y humedad. No había alumbrado público, solo la luz tenue de la luna llena que se filtraba entre los edificios. Bajamos de las camionetas y nos posicionamos en formación. Yo estaba en el frente con el pelón, ambos con nuestras pistolas en las manos, listas para disparar. El chino y el flaco se quedaron a los lados, cubriendo los flancos, mientras que el gordo se quedó atrás con la escopeta lista. El ratón encendió un cigarrillo y soltó esa risa nerviosa que siempre hacía antes de la acción. Yo sentía el corazón latiéndome rápido en el pecho, la boca seca, las manos sudando a pesar del frío de la noche. Esperamos 5 minutos en silencio, escuchando solo el sonido lejano del tráfico y de la música norteña que salía de una cantina cercana. Entonces escuchamos el ruido de un motor acercándose. Una camioneta negra sin placas entró al callejón con las luces apagadas. Se detuvo a unos 20 metros de nosotros. Las puertas se abrieron y bajaron 4 hombres, todos con las caras cubiertas con pasamontañas negros y armas en las manos. Uno de ellos, el más alto, gritó: «Trajeron el producto». Yo di un paso adelante y grité de vuelta: «Primero el dinero, después hablamos». Hubo un silencio tenso. Y entonces todo explotó en caos. Los primeros disparos vinieron de la izquierda, de una ventana en la bodega abandonada que no habíamos revisado. Fue una emboscada perfectamente planeada. El ratón cayó primero con un balazo directo en la cabeza que le voló media cara. Su sangre me salpicó en la cara, caliente y pegajosa, y sentí el sabor metálico en mis labios. No tuve tiempo de pensar. Mi instinto tomó el control, saqué mi 9 milímetros y empecé a disparar hacia la ventana, de donde venían las balas. El sonido era ensordecedor, como truenos que explotaban uno tras otro en el espacio cerrado del callejón. Los casquillos de las balas caían al pavimento con un tintineo metálico. El olor a pólvora quemada llenó el aire, mezclado con gritos, maldiciones y el sonido de vidrios rompiéndose. Yo disparé 6 veces hacia la ventana y vi a uno de los francotiradores caer hacia afuera, estrellándose contra el pavimento con un golpe seco. Era un hombre joven, tal vez de 20 años, con una playera de los Pumas de la UNAM manchada de sangre. Sus ojos todavía estaban abiertos, mirando al cielo vacío. El pelón disparó su pistola hacia la camioneta negra y mató a 2 de los hombres que intentaban cubrirse detrás de las puertas.
Uno de ellos era apenas un muchacho de 16 años, con la cara llena de acné y tatuajes mal hechos en los brazos. Le di 2 balazos en el pecho y lo vi desplomarse contra la pared de la bodega, dejando un rastro de sangre, mientras se deslizaba hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza colgando y la boca sangrando. El tercero que maté era un hombre mayor, tal vez de 40 años, con bigote canoso y una cicatriz en la mejilla. Corrió hacia mí con un cuchillo en la mano, gritando como loco. Yo le disparé 3 veces en el estómago y lo vi caer de rodillas, agarrándose las tripas que se le salían entre los dedos, con una expresión de terror y dolor en el rostro, antes de desplomarse boca abajo en el pavimento sucio. Pero justo cuando pensé que habíamos ganado, sentí el primer impacto. Fue como si alguien me golpeara el estómago con un bate de béisbol de metal. El aire se me salió de los pulmones de golpe y caí de rodillas, sin poder respirar. Miré hacia abajo y vi sangre, mucha sangre empapando mi camisa blanca. No sentí dolor al principio, solo confusión y un zumbido fuerte en los oídos. Intenté levantarme, pero entonces vino el segundo balazo. Este me dio en el pecho, justo debajo de la clavícula izquierda, y el impacto me tiró de espaldas contra la pared. Ahora sí sentí el dolor, un dolor ardiente que se expandía por todo mi torso como fuego líquido. Escuché al chino gritando mi nombre. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Resiste! Pero su voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. El tercer balazo me dio en el hombro izquierdo, destrozándome el hueso. Mi brazo quedó inútil, colgando como un trapo. Yo ya no podía sostener mi pistola, que cayó al suelo con un golpe metálico. La sangre salía de mi cuerpo en chorros calientes, formando un charco a mi alrededor. Sentía frío, mucho frío, a pesar del calor de agosto. Mis piernas no respondían. El pelón y el chino vinieron corriendo hacia mí, me agarraron de los brazos y me arrastraron por el pavimento hacia la camioneta. Yo sentía cada piedra, cada bache, cada movimiento como si me estuvieran despedazando por dentro. Me tiraron en el asiento trasero de la Chevy y el chino arrancó el motor, saliendo del callejón a toda velocidad con las llantas chillando. Yo miraba el techo de la camioneta, viendo cómo las luces de los postes pasaban rápido por la ventana, sintiendo cómo mi vida se escapaba con cada latido de mi corazón. En esos momentos finales, antes de perder la conciencia, mi mente empezó a mostrarme imágenes de mi vida como una película en cámara rápida. Vi a mi padre muerto en su ataúd barato, con los ojos abiertos. Vi a mi madre llorando de rodillas en la sala de nuestra casa el día que mataron a mi padre. Vi a mi hermana Lucía embarazada y asustada antes de huir. Vi a mi hermano Carlos con su primera pistola en la mano, mirándome con admiración. Vi los rostros de todas las personas que había matado, cada uno de ellos con sus ojos llenos de miedo y dolor. Vi la sangre, tanta sangre derramada en 8 años de violencia sin sentido. Y en medio de todas esas imágenes de muerte y destrucción, vi algo más. Vi a mi madre arrodillada frente a la imagen de Jesús crucificado en nuestra casa, rezando el rosario con las lágrimas cayendo sobre las cuentas gastadas, pidiendo a Dios que me salvara. Su voz resonaba en mi mente. «Mijo, todavía hay tiempo para que aceptes a Cristo». Y por primera vez en 8 años sentí algo que había olvidado que existía. Sentí miedo a morir. No miedo a las balas o a los rivales, sino miedo a lo que vendría después. Miedo a enfrentar el juicio de Dios con las manos manchadas de sangre inocente. Y entonces todo se volvió negro. Desperté, pero no en el hospital. Desperté en un lugar que no era de este mundo, en una oscuridad tan profunda y tan completa que era como si la luz nunca hubiera existido. No había piso bajo mis pies, no había paredes, no había techo. Solo oscuridad infinita que me rodeaba por todos lados, aplastándome con su peso invisible. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera paralizado en el aire. El silencio era absoluto, más fuerte que cualquier grito, más aterrador que cualquier balazo. Y el frío, Dios mío, el frío era insoportable.
No era el frío del invierno o de una noche helada en Tepito. Era un frío que venía de adentro, que me congelaba el alma, que me hacía sentir como si estuviera muriendo por segunda vez. Sentía pánico, un terror tan profundo que nunca había experimentado en mis 8 años como pandillero. Este no era el miedo a las balas o a la muerte física. Este era el miedo a algo mucho peor, el miedo a estar perdido para siempre en esta oscuridad sin fin, sin esperanza, sin salida. Y entonces entendí con claridad absoluta dónde estaba. Estaba muriendo de verdad. Estaba cruzando el umbral hacia el otro lado, hacia el lugar donde todos los que mueren sin perdón van a parar. Y por primera vez en mi vida, comprendí que el infierno no es solo un concepto religioso que los curas usan para asustar a la gente. El infierno es real, tan real como las calles de Tepito, tan real como la sangre que derramé durante años. De repente, sentí como si algo me jalara hacia abajo con una fuerza invisible e imparable. Caía sin parar, como si estuviera siendo arrastrado hacia el centro de la tierra, hacia lo más profundo del abismo. El viento me golpeaba la cara, aunque no había viento, y escuchaba voces a mi alrededor, miles de voces gritando, llorando, maldiciendo. Eran las voces de los muertos, de los condenados, de los que como yo habían vivido vidas de violencia y pecado. Reconocí algunas de esas voces. Era el ratón, mi compañero que había muerto esa misma noche con la cabeza destrozada. Era mi padre, Roberto Vargas, cuya voz me decía: «Mijo, ¿por qué seguiste mis pasos? Te dije que salieras de este infierno». Eran las voces de las personas que yo había matado, gritándome con odio y dolor: «Asesino, nos quitaste la vida, ahora pagarás por toda la eternidad». Intenté taparme los oídos, pero no tenía control sobre mi cuerpo. Las voces se volvían más fuertes, más intensas, hasta que sentí que me iban a volver loco. Y justo cuando creí que no podía soportar más, cuando estaba a punto de rendirme completamente a esa oscuridad desesperante, escuché otra voz, una voz diferente a todas las demás, una voz que venía de todos lados a la vez, llena de un poder que hacía temblar todo mi ser, pero también llena de un amor tan profundo y tan puro que me hizo quebrarme por dentro completamente. La voz dijo: «Marco Antonio Vargas, ¿por qué has destruido tu vida y la vida de los que te aman?» El tono no era de condena, no era de juicio cruel, era de tristeza profunda, como si alguien que me amaba profundamente estuviera viendo mi destrucción y llorando por mí. Y de repente, en medio de esa oscuridad total, apareció una luz. Al principio, era solo un punto pequeño y distante, como una estrella en el cielo nocturno, pero rápidamente empezó a crecer, haciéndose más grande, más brillante, más intensa. La luz se acercaba hacia mí con una velocidad imposible, y yo quería huir. Quería esconderme porque sabía que esa luz revelaría todo lo que yo había hecho, todo lo que yo era en realidad, pero no podía moverme. La luz me alcanzó y me envolvió completamente, y por primera vez desde que caí en esa oscuridad sentí calor. No era un calor que quema, era un calor que sana, que reconforta, que te hace sentir seguro como cuando eras niño y tu madre te abrazaba después de una pesadilla. Y en medio de esa luz brillante e imposible de mirar directamente, vi una figura. Era la figura de un hombre, pero no era un hombre común. Tenía heridas abiertas en las manos y en los pies, heridas que sangraban, pero que también brillaban con luz dorada. En su frente había marcas de espinas, como si hubiera llevado una corona de metal punzante. Su rostro era indescriptible, lleno de una belleza que te rompía el corazón y de una autoridad que te hacía querer caer de rodillas. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos me miraban con una compasión tan profunda que me hizo llorar por primera vez en años. Supe de inmediato quién era. Era Jesús, el mismo Jesús de la imagen que mi madre tenía colgada en la pared de nuestra sala. El mismo Jesús que yo había ignorado, rechazado y blasfemado durante toda mi vida de pandillero. Jesús extendió su mano hacia mí y dijo con voz firme pero llena de amor: «Marco Antonio,
mira lo que has hecho. Y de repente, mi vida entera comenzó a reproducirse delante de mí como una película proyectada en el aire. Pero no era solo una película que yo veía desde afuera, era como si estuviera reviviendo cada momento otra vez, pero esta vez con un detalle terrible. Sentía el dolor de cada persona que yo había lastimado. Vi el primer asesinato que cometí a los 14 años, cuando maté al vendedor de drogas en el callejón, pero ahora yo sentía lo que él sintió en sus últimos segundos de vida. El terror absoluto, el dolor de las balas atravesando su carne, la desesperación de saber que iba a morir y nunca volvería a ver a su familia. Vi a su madre, una mujer de 60 años con el cabello gris, llorando sobre su ataúd barato en un velorio miserable. Vi a sus 2 hijos pequeños de 8 y 6 años, preguntando, ¿cuándo va a volver papá? Y sentí el dolor de esa madre y de esos niños como si fuera mi propio dolor. Vi todos los demás asesinatos, uno por uno, 27 en total durante 8 años. Vi las caras de cada víctima, sus nombres, sus familias, sus sueños rotos. Vi a un muchacho de 16 años que maté en la última balacera, el que tenía cara de acné y tatuajes mal hechos. Vi que su nombre era Jesús Ramírez, que su madre era viuda y trabajaba limpiando casas para mantenerlo en la escuela, que él estaba en la pandilla solo porque necesitaba dinero para comprar medicinas para su hermana, que tenía leucemia. Y yo lo maté sin pensarlo 2 veces, sin saber nada de su historia. Sentí el dolor de su madre cuando le avisaron que su hijo había muerto. Sentí sus gritos desgarradores. Sentí cómo su corazón se rompió en 1000 pedazos. Y ese dolor me destruyó por dentro. Pero Jesús no terminó ahí. Me mostró el dolor que yo había causado a mi propia familia. Vi a mi madre, Teresa, de rodillas en nuestra casa humilde, rezando el rosario todas las noches durante 8 años seguidos, sin fallar ni una sola noche. Vi cada lágrima que ella derramó por mí, cada vez que le dolía el pecho pensando que yo moriría asesinado como mi padre. Vi cómo envejeció 10 años en solo 8, cómo su cabello se volvió completamente gris, cómo su corazón se debilitó por el estrés constante de tener un hijo pandillero. Vi el día que tuvo que ser internada de emergencia por un ataque al corazón, mientras vendía tacos en la calle, colapsándose sobre el comal caliente y quemándose el brazo. Y lo peor es que yo estaba en una fiesta de la pandilla ese mismo día, borracho y drogado, mientras ella casi moría sola en el hospital. Vi a mi hermana Lucía, embarazada y asustada, huyendo de Tepito porque tenía miedo de que yo matara al padre de su hijo. Vi cómo ella lloró durante meses pensando que nunca volvería a ver a su familia, cómo dio a luz sola en un hospital público de Guadalajara sin nadie que la acompañara, cómo su hijo nació prematuro y estuvo al borde de la muerte durante semanas. Y todo por mi culpa, porque yo convertí nuestra casa en un lugar de violencia y miedo. Vi a mi hermano Carlos, de 17 años, siguiendo mis pasos hacia la pandilla porque me veía como su héroe, como su modelo a seguir. Vi cómo la inocencia se fue muriendo en sus ojos cada vez que participaba en un asalto, en una golpiza, en una ejecución. Vi cómo él también empezó a consumir cocaína para soportar el peso de la culpa, cómo su alma se fue oscureciendo día tras día. Y supe que yo era responsable de su destrucción, que yo lo había arrastrado al infierno conmigo. Caí de rodillas delante de Jesús, sollozando como nunca había llorado en mi vida. Las lágrimas caían como ríos por mi cara, y por primera vez sentí el peso completo de todo el daño que había causado durante 8 años de violencia sin sentido. Grité, «Perdóname, perdóname, por favor. Yo no sabía, yo no entendía», pero sabía que esas palabras eran mentira. Sí sabía lo que estaba haciendo, simplemente no me importaba. Había elegido la venganza sobre el perdón, había elegido el dinero sobre la familia, había elegido la muerte sobre la vida, y ahora estaba pagando el precio eterno. Jesús se arrodilló frente a mí y puso su mano sobre mi cabeza. Su toque era cálido, reconfortante, lleno de un amor que yo no merecía. Me dijo,
Marco Antonio, yo morí en la cruz por personas como tú. Yo derramé mi sangre para que tus pecados pudieran ser perdonados, pero tienes que arrepentirte de corazón. Tienes que abandonar tu vida de pecado y seguirme a mí. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas y le dije, con toda la sinceridad de mi alma rota, sí, Señor, yo acepto a Cristo. Perdóname por todo lo que hice. Yo quiero cambiar, yo quiero vivir para ti. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida. Sentí paz. Una paz profunda que llenaba cada rincón de mi ser, que sanaba las heridas de mi alma, que me hacía sentir limpio por primera vez en años. Jesús sonrió y dijo, entonces regresa y vive el resto de tu vida para mí. Predica mi evangelio a los perdidos. Ayuda a los que están donde tú estabas. No desperdicies esta segunda oportunidad. Y con esas palabras, la luz se hizo más intensa, tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí de nuevo, estaba en el hospital. Ya no estaba en coma. Las máquinas pitaban a mi alrededor. Pero ahora el sonido era diferente, más estable, más fuerte. Mi madre estaba sentada a mi lado, agarrando mi mano, con los ojos cerrados, rezando el rosario. Cuando sintió que yo apretaba su mano, abrió los ojos de golpe y gritó, «Mi hijo, estás despierto. Gracias, Dios mío». Los doctores entraron corriendo, revisando mis signos vitales con expresiones de asombro total. Uno de ellos, un doctor mayor con lentes y bata blanca, dijo, «Esto es un milagro médico. Usted tenía solo 20% de probabilidad de sobrevivir. No entendemos cómo despertó. Pero yo sí entendía. Había sido Jesús quien me salvó. Yo había muerto y Él me trajo de vuelta. Y desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Los siguientes 3 días en el Hospital General de Balbuena fueron los más extraños de mi vida. Los médicos no podían explicar mi recuperación. El doctor Ramírez, el jefe de cirugía que me había operado, entraba cada mañana a mi cuarto con una carpeta llena de estudios médicos, moviendo la cabeza con incredulidad. Me decía, «Señor Vargas, usted tenía un pulmón colapsado, daño severo en el hígado, había perdido casi 3 litros de sangre y su corazón se detuvo 2 veces durante la cirugía. Médicamente hablando, usted debería estar muerto o al menos en coma por semanas, pero aquí está, despierto, consciente y con signos vitales estables después de solo 3 días. Nunca he visto algo así en mis 30 años de carrera. Pero yo sabía que no era medicina lo que me había salvado, era Jesús. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro lleno de amor y compasión, escuchaba sus palabras, regresa y vive el resto de tu vida para mí. Y yo sabía que tenía una misión que cumplir, una deuda enorme con Dios que me había dado una segunda oportunidad que yo no merecía. Mi madre no se separó de mi cama ni un solo momento. Ella traía su rosario gastado y lo rezaba en voz baja cada hora, con lágrimas de gozo cayendo sobre las cuentas, mientras agradecía a la Virgen de Guadalupe y a Jesús por el milagro. Yo le agarraba la mano y le decía, «Mamá, lo siento tanto. Perdóname por todo el dolor que te causé todos estos años. Yo acepté a Cristo y mamá, Él me salvó». Ella me miraba con los ojos brillando de felicidad y me decía, «Mijo, yo siempre supe que Dios te iba a alcanzar. Nunca perdí la fe. Nunca dejé de rezar por ti». Después de 2 semanas en el hospital, cuando los médicos finalmente me dieron de alta con la condición de regresar cada semana para revisiones, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a mi madre, «Mamá, yo voy a entregarme a la policía. Voy a confesar todos mis crímenes». Ella se quedó paralizada, con el rostro pálido de miedo. Me suplicó, «No, mijo, te van a meter a la cárcel por años, tal vez de por vida». «¿Por qué quieres hacer eso?». Yo le expliqué, «Porque Jesús me mostró todo el daño que causé. Vi las familias que destruí, las vidas que quité. No puedo vivir con esa culpa sin hacer lo correcto. Tengo que pagar por lo que hice. Tengo que buscar justicia para las víctimas». 3 días después,
Acompañado por mi madre y por un abogado de oficio que ella consiguió a través de la parroquia de San Judas Tadeo, entré caminando con muletas a la delegación de policía de Tepito. Los oficiales me reconocieron de inmediato. El Diablo Vargas había sido buscado por múltiples asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas durante años. Cuando me presenté voluntariamente y confesé mis crímenes con lujo de detalle, incluyendo nombres, fechas y lugares específicos, los investigadores no lo podían creer. Uno de ellos, un comandante de 50 años con bigote grueso y cicatrices en las manos, me dijo: «En mis 25 años como policía, nunca he visto a un pandillero de tu nivel entregarse voluntariamente y confesar todo. ¿Qué te hizo cambiar?». Yo lo miré directamente a los ojos y le dije: «Jesús me dio una segunda oportunidad cuando yo estaba muriendo. Ahora tengo que vivir para Él». Me arrestaron ese mismo día y me trasladaron al Reclusorio Oriente, una de las cárceles más peligrosas de Ciudad de México. Los primeros meses en prisión fueron un infierno. El Reclusorio Oriente era un lugar donde la violencia, las drogas y la corrupción reinaban. Había pandillas rivales por todos lados, los Rodolfos, que querían vengarse de mí por todos los asesinatos que cometí contra ellos, miembros de la Unión Tepito, que me veían como un traidor por haberme entregado a la policía, y otros grupos criminales que simplemente querían probar su poder matando a alguien famoso, como el Diablo Vargas. Recibí amenazas de muerte casi diariamente. Encontraba notas debajo de mi almohada que decían: «Te vamos a matar, traidor», o «Tu familia va a pagar por lo que hiciste». Me atacaron 2 veces en las primeras semanas. Una vez en el patio durante la hora del sol, cuando 3 hombres me rodearon con navajas improvisadas hechas con cepillos de dientes afilados, y otra vez en las duchas, cuando alguien intentó ahorcarme con una toalla mojada. Pero algo había cambiado en mí. Ya no respondía con violencia. Cuando me atacaban, yo me defendía solo lo necesario para sobrevivir, pero ya no buscaba venganza, ya no quería matar, y empecé a orar. Oraba por mis atacantes, oraba por los que me amenazaban, oraba por toda la prisión. Conseguí una Biblia pequeña y gastada a través del capellán de la cárcel, el Padre Miguel, un sacerdote jesuita de 65 años que había dedicado su vida a ministrar en prisiones. Empecé a leer la Biblia todos los días, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estudiando cada versículo, cada palabra, cada enseñanza de Jesús. Por las noches, cuando todos dormían, yo leía con una linterna pequeña que había comprado en la tienda de la prisión, memorizando pasajes completos de las Escrituras. La transformación no fue instantánea ni fácil. Hubo días en que la culpa me aplastaba tanto que quería morir. Veía las caras de las personas que había matado en mis pesadillas. Escuchaba los gritos de sus familias. Sentía el peso de 27 vidas que yo había destruido. Lloraba solo en mi celda, pidiendo perdón a Dios una y otra vez. Pero poco a poco, con la ayuda del Padre Miguel y con la lectura constante de la Biblia, empecé a entender el concepto del perdón verdadero. Jesús había muerto en la cruz para pagar por mis pecados, y si yo me arrepentía genuinamente y cambiaba mi vida, Él me perdonaba completamente. Eso no significaba que yo no tuviera que pagar las consecuencias legales de mis actos, pero significaba que mi alma podía ser limpia delante de Dios. Empecé a escribir cartas de disculpa a las familias de mis víctimas. Fueron las cartas más difíciles que escribí en mi vida. En cada una, yo confesaba lo que había hecho, pedía perdón sin esperar nada a cambio, y explicaba que había aceptado a Cristo y que estaba tratando de cambiar. Algunas familias nunca respondieron, y yo lo entiendo perfectamente. Otras me mandaron cartas llenas de dolor y rabia, maldiciéndome por lo que les hice. Solo 3 familias me respondieron con perdón, y esas 3 cartas las guardo hasta el día de hoy como tesoros invaluables. Una madre me escribió: «Marco Antonio, yo te perdono, porque Jesús nos enseña a perdonar. Mi hijo está muerto por tu culpa, pero tú sigues vivo. Usa esa vida para hacer el bien». Esas palabras me cambiaron para siempre.
Durante los 6 años que estuve en el reclusorio Oriente, mi comportamiento fue ejemplar. Nunca participé en peleas, nunca consumí drogas, nunca me uní a ninguna pandilla. Trabajaba en la carpintería de la prisión haciendo muebles de madera, estudiaba la Biblia con el Padre Miguel todas las semanas, y empecé a predicar el Evangelio a otros prisioneros. Al principio nadie me tomaba en serio. Se burlaban de mí y me decían, «El diablo se volvió santo. ¡Qué gracioso!». Pero con el tiempo, cuando vieron que mi cambio era genuino y duradero, algunos empezaron a escuchar. Formé un grupo de estudio bíblico en mi celda con 5 prisioneros que también querían cambiar sus vidas. Nos reuníamos todas las noches a las 8, después del último conteo, y estudiábamos pasajes de la Biblia, orábamos juntos y nos apoyábamos mutuamente. 2 de esos hombres también aceptaron a Cristo y cambiaron completamente. Uno de ellos, apodado El Tigre, era un asaltante de bancos que había matado a un guardia de seguridad durante un atraco. Después de su conversión, él también confesó su crimen completo y buscó a la familia del guardia para pedir perdón. El otro, llamado Roberto, era un secuestrador que había traumatizado a decenas de familias. Él empezó a usar sus habilidades de planificación para organizar eventos cristianos dentro de la prisión. Ver esas transformaciones me daba esperanza y confirmaba que Dios realmente puede cambiar a cualquier persona, sin importar qué tan oscuro sea su pasado. Salí en libertad condicional en agosto de 2017, después de cumplir 6 años de mi sentencia de 12 años. La Junta de Libertad Condicional consideró mi buen comportamiento, mi cambio genuino, evidenciado por cartas de apoyo del Padre Miguel y de otros capellanes, y el hecho de que había ayudado a prevenir 3 motines dentro de la prisión al mediar entre pandillas rivales usando principios bíblicos de paz y reconciliación. El día que salí, mi madre me estaba esperando en la puerta del reclusorio con los brazos abiertos y lágrimas de felicidad en sus ojos. Ya tenía 68 años, con el cabello completamente blanco y más arrugas en el rostro, pero su sonrisa era la misma de cuando yo era niño. Me abrazó fuerte y me dijo, «Bienvenido a casa, mijo. Dios cumplió su promesa». También estaba mi hermana Lucía, que había regresado a Ciudad de México 2 años atrás con su hijo Mateo, ahora de 8 años. Ella también me abrazó llorando y me dijo, «Hermano, yo te perdono por todo. Empecemos de nuevo». Mi hermano Carlos no estaba ahí. Él todavía seguía en la pandilla, consumido por las drogas y la violencia, y se negaba a verme porque decía que yo lo había traicionado. Pero yo no perdí la esperanza. Si Dios me cambió a mí, también podía cambiar a Carlos. Regresé a Tepito, pero no para vengarme ni para volver a la pandilla. Regresé para predicar el Evangelio en las mismas calles donde antes mataba. Cada domingo por la mañana montaba un pequeño altar improvisado en la plaza del mercado, con una bocina portátil, una Biblia y un cartel que decía, «Fui el diablo». Bueno, no. Por 8 años. Pero Jesús me salvó. Él también te puede salvar a ti. Al principio la gente me ignoraba o se burlaba. Algunos me gritaban, «Asesino, hipócrita. Ahora te haces el santo». Pero yo no me rendía. Compartía mi testimonio completo, sin ocultar nada de mi pasado horrible, pero mostrando el poder transformador de Cristo. Poco a poco, algunos jóvenes pandilleros empezaron a acercarse con curiosidad. Les hablaba con honestidad brutal. Yo maté a 27 personas, destruí familias, arruiné mi propia vida y la de mi familia. El camino de la pandilla solo lleva a 3 lugares: la cárcel, la tumba o el infierno eterno. Pero hay otra opción: aceptar a Cristo y dejar que Él te dé una nueva vida. En los últimos 7 años desde que salí de prisión, he ayudado a más de 50 jóvenes a salir de las pandillas. Algunos ahora estudian carreras técnicas, otros trabajan en talleres mecánicos o en construcción, y 3 de ellos están estudiando para ser pastores. También fundé un ministerio llamado De la Muerte a la Vida, que trabaja en prisiones y favelas de Ciudad de México, llevando esperanza a los que creen que ya no hay salida.
Visitamos el reclusorio Oriente cada semana, predicamos en las celdas, organizamos estudios bíblicos y ayudamos a los prisioneros a reconectarse con sus familias. Hoy, reconciliado completamente con mi madre que ora por mí con lágrimas de gozo cada noche, y con mi hermana Lucía que me ayuda en el ministerio, cuidando a los niños de las madres que vienen a nuestras reuniones, yo vivo cada día agradecido por la segunda oportunidad que Jesús me dio. Si hoy estás atrapado en la violencia, en pandillas, en un pasado de sangre que pesa sobre tu familia, o sientes que no hay salida del abismo donde te encuentras, quiero que sepas algo. Yo perdí 8 años en la oscuridad total, casi pierdo mi vida y mi alma eterna, hasta que Jesús me encontró en mi lecho de muerte. Esta visión sobrenatural que experimenté solo ocurre una vez en la vida. Escúchala antes que sea tarde. No esperes como yo esperé tanto tiempo pensando que podía cambiar mañana, porque el mañana tal vez nunca llegue. Acepta a Cristo hoy mismo, ahora, en este momento. Comparte tu propia historia en los comentarios y prepárate para ver cómo Dios puede hacer el mismo milagro de liberación y restauración en tu vida y en tu familia que hizo conmigo. Que este testimonio toque tu corazón profundamente y te lleve a una relación viva y real con Jesús, el único que puede transformar tu oscuridad en luz. Through seasons of confusion, I've doubted what I always knew. There were moments I stepped away, but you never moved. The thought distance could define us. I thought silence meant you'd gone. But even when my faith was thin, you stayed strong. And didn't always stay close, but you never stepped back. Your love never withdrew, never pulled away from me. Through my questions, through my fear, you remain faithfully. When I didn't know what to do, when my strength was overdue, your never withdrew. I think mercy in the waiting. I felt grace inside
but you didn't chase me with shame. You waited with open grace. I toiled, but you were still there, calling me by name. No distance, no delay can make your